El mundo tiene más de 13 millones de personas contagiadas con COVID-19. Estados Unidos sigue siendo el país con el mayor número de casos. La situación es particularmente crítica en la ciudad de Miami, en el estado de Florida, que este fin de semana también registró un récord de contagios. Los estados de Arizona, Texas y California también están en alerta. Y México superó las 35,000 víctimas mortales por cuenta del COVID-19, sobrepasando a Italia, que fue en su momento epicentro de la pandemia en Europa. La cifra ha generado un debate entre los mexicanos en torno a las medidas adoptadas. El gobierno, por su parte, indicó que hay otros factores para tener en cuenta y hay que evitar las comparaciones. Analizamos el tema en esta edición de Noticias. Por un estrecho margen, Andrzej Duda fue reelecto con el 51% de los votos como presidente de Polonia. El resultado de los comicios evidenció la polarización que vive ese país en el aspecto político. Algunos sectores temen que el nuevo mandato de Duda incremente el distanciamiento con la Unión Europea. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González, gracias por acompañarnos a esta hora. Vamos a comenzar con una actualización de las cifras del avance del coronavirus en el mundo para este inicio de semana. Ya son 13 millones o más de 13 millones las personas que han sido contagiadas con COVID-19, según lo informa la Universidad Johns Hopkins. 7 millones de personas ya se han recuperado y 570,000 aproximadamente han fallecido en todo el mundo. Los países con la mayor cantidad de casos hasta el momento son Estados Unidos. En la primera posición le siguen Brasil, India, Rusia, Perú y Chile en Sudamérica. Vamos a hablar justamente de la ciudad de Miami en los Estados Unidos, que es el nuevo foco de la pandemia de COVID-19 en ese país norteamericano, como en un momento lo fue también la ciudad de Nueva York. El aumento de las cifras de contagios se da al tiempo en que el gobierno del estado de Florida reabrió las playas y algunos parques de atracciones para reactivar la economía que está fuertemente ligada al turismo. Arizona, Texas, California y otros estados también registran incrementos considerables en el número de contagios. Andrés Mesa Muñoz nos cuenta más en el siguiente informe. Miami es ahora el epicentro de COVID-19, dicen los expertos. Con más de 12,000 casos en las últimas 24 horas, el estado de Florida registró su segunda cifra más alta desde que inició el brote. Su aumento constante en el número de casos se da justo cuando el estado del Sol intenta reanudar el turismo, con playas y parques abiertos. Un panorama que había advertido el principal consejero médico de Donald Trump, Anthony Fauci. No cerramos por completo. Luego, cuando comenzamos a abrir de nuevo, estamos viendo las oleadas que tenemos mientras hablamos. Todo lo que tenían que hacer era mirar imágenes en televisión de personas en algunos estados que pasaron del cierre a tirar la cautela por la borda. Bares abarrotados, personas sin mascarilla. Fauci ha hecho un llamado a retroceder a nivel nacional sin cerrar completamente la economía. Una opinión que lo puso una vez más en contradicción con el presidente Donald Trump y su intento de aliviar las restricciones. No siempre estoy de acuerdo con él. Cerré la frontera, como saben, veté a China, que estaba muy contagiada, y salvamos decenas de miles de vidas. El doctor Fauci admitirá que fue una buena decisión. Arizona, Texas y California también están en la mira. Este último se vio obligado a retroceder en la reapertura de negocios no esenciales, como bares e interiores de restaurantes. Los contagios han aumentado rápidamente en 40 de los 50 estados de Estados Unidos, que registra cerca de un cuarto de los casos a nivel mundial. La organización internacional End Coronavirus presentó una actualización de su ranking de los países que han adoptado medidas acertadas para combatir la pandemia. El continente americano no sale muy bien librado en cuanto a la lucha contra el COVID-19. En verde vemos en el siguiente mapa los países que, según esta organización, van por buen camino y han mantenido una curva de contagio baja, al igual que el número de víctimas. En este color sobresalen Belice, Cuba y el único en toda América del Sur, Uruguay. En amarillo son los países que han tomado medidas pero que han comenzado a presentar rebrotes. En este caso, el único que aparece de nuestra región es Canadá. Y finalmente, en color rojo aparecen los países a los que se les pide tomar medidas drásticas y contundentes para mitigar la expansión. Y este rojo pues se ve prácticamente en todo Sudamérica y Centroamérica, desde Argentina hasta Estados Unidos, pasando por Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, que en su momento fue felicitado a nivel internacional por su manejo de la crisis, ahora está en color rojo, al igual que El Salvador y México.
Y con más de 35.000 víctimas mortales debido al COVID-19, México ya superó a Italia, que en su momento fue el foco de la pandemia en el viejo continente. México ya es el cuarto país en el mundo en el número de fallecidos por COVID-19. Las cifras han provocado todo tipo de debates en ese país en torno a las medidas adoptadas y también han cuestionado la disciplina de los mexicanos. Pese a que los números son alarmantes, el gobierno mexicano ha rechazado las comparaciones con Italia y ha indicado que deben ser tenidas en cuenta también otros factores más allá de simplemente los números. Diciendo que hay más muertos en México que en Francia y que en Italia. ¿Cómo se va a comparar la población de Francia, de Italia, con la población de México? Para analizar este tema conversamos con el doctor Alejandro Macías, él es infectólogo y excomisionado de influenza en México, nos atiende desde la ciudad de Guanajuato. Muy buenas noches, doctor Macías. Y las cifras son alarmantes en México. ¿Qué es lo que no está funcionando en este país en cuanto a las medidas adoptadas? Sí, buenas noches. Yo creo que una de las cosas principales que no está funcionando es que no estamos haciendo una detección temprana y volvimos a abrir prácticamente todo sin miramiento. Creo que debieran de retirarse algunas actividades nuevamente, sobre todo las que no son esenciales, pero también la verdad es que el gobierno ha faltado ya en su margen de maniobra, ya no puede, porque mucha gente simple y sencillamente ya salió a trabajar. Yo creo que en este momento de las cosas viables que nos quedan sería generalizar el uso de la mascarilla o cubrebocas. Doctor Macías, eso en cuanto a las medidas que ha estipulado el gobierno para todos los ciudadanos, pero ¿qué hay precisamente de los mexicanos, de su disciplina, del autocuidado? ¿Cómo calificaría usted este aspecto? Sí, a ver, primero, si no estamos haciendo detección temprana, es porque mucha gente no ha tenido acceso al diagnóstico. Creo que tendríamos todavía que incrementar eso. Pero algo también que no hemos hecho, a pesar de que hay directrices en algunos lugares, es normalizar, despolitizar el uso de la mascarilla o cubrebocas. Porque para empezar tendría que indicarlo claramente la autoridad de salud que usáramos el cubrebocas particularmente en los espacios públicos cerrados. No hemos hecho una promoción adecuada de eso. Creo que es momento todavía para hacerlo, porque no es una de las pocas cosas que nos quedan por hacer. Al querer ya regresar a no hacer algunas actividades, el gobierno ha perdido el margen de maniobra. La gente simple y sencillamente en México ya salió a trabajar y no están haciendo caso de lo que dice el gobierno. Doctor Alejandro Macías, muchas gracias por este análisis en cuanto a la situación que se está presentando en México, cuarto país ya en el número de víctimas mortales por cuenta del COVID-19. Esto en México. Nos vamos ahora hasta España, al otro lado del Atlántico. Allí también siguen aumentando los rebrotes de COVID-19, pese a que este país ya había comenzado una apertura de la vida social y también de la vida económica de cara al verano boreal. El aumento en el número de casos ha llevado a que los gobiernos de las comunidades autónomas hayan decidido tomar sus propias medidas para prevenir una mayor propagación del coronavirus. Yanira Gómez tiene más detalles en el siguiente reporte. El 21 de junio España puso fin al estado de alarma, pero no ha pasado un mes y ya vuelve a lucir en rojo con 120 brotes activos y diagnósticos multiplicados por 5. La epidemia en el país está aumentando a un punto que el 70% de la comunidad aragonesa vuelve a la fase 2 y en Cataluña la transmisión comunitaria preocupa. Sobre todo en Lleida y sus alrededores, cuyo confinamiento ha mutado en un pulso político. El gobierno catalán ha instado a 160.000 personas de la zona a permanecer en casa. Sin embargo, la justicia le vetó este domingo de aplicar esa medida. Nosotros manifestamos que no estamos de acuerdo con esta decisión judicial, que no la aceptamos. Asumo las consecuencias que se deriven de esta no aceptación, pero no puedo poner en peligro la salud de las personas. Para sortear ese veto, el presidente catalán ha aprobado por decreto controlar los movimientos en la región, aun cuando la Fiscalía le advierte que no puede legislar sobre una decisión nacional. Pero la realidad es que los casos crecen y han llevado a la comunidad a una imposición obligatoria de las mascarillas.
Mismo escenario para las Islas Baleares, que empieza a usarlas no solo en proximidad de otros, sino de forma permanente. Las mascarillas faciales ahora serán obligatorias, tanto en espacios al aire libre como en espacios públicos interiores, cuando existe la posibilidad de interactuar con personas con las que no se vive. El respiro que tuvo hace un mes España está cambiando ante nuevas infecciones y rebrotes. El Gobierno nacional no plantea por ahora imponer estas medidas, pero las autonomías están usando su poder regional para volver a imponerlas en un país ya abierto al turismo. Y nos vamos ahora hasta la ciudad de Milán, en el norte de Italia. Allí Matteo Salvini, líder del partido de la Liga Italiana, encabezó una manifestación frente al consulado de la ciudad de Milán, el consulado turco en esa ciudad del norte del país, en rechazo por la conversión del Museo de Hagia Sofía en una mezquita. Unas 60 personas se congregaron para pedir que el monumento de más de 1.600 años de antigüedad, ubicado en la ciudad de Estambul, la ciudad más grande de Turquía, y que en algún momento fue una catedral cristiana, fuera convertida en una mezquita. La decisión tuvo lugar después de que un tribunal turco indicara que la decisión de convertir a Santa Sofía en un museo en 1934 era ilegal, por lo que el presidente Recep Tayyip Erdogan aprovechó para declararlo como una mezquita que abrirá sus puertas en solamente 2 semanas. Y seguimos en Europa. En Polonia, los resultados de las elecciones presidenciales han incrementado la profunda división política que se presenta en ese país de Europa del Este. El conservador Andrzej Duda triunfó en los comicios del fin de semana ante el alcalde de la ciudad de Varsovia, la capital, Rafał Trzaskowski, con un poco más del 51% de los votos. Para algunos sectores de la población, la reelección de Duda podría aumentar el distanciamiento que hay entre Polonia y la Unión Europea. Un país políticamente dividido por la mitad, con el 51% de los votos. El triunfo de Andrzej Duda en las elecciones polacas supone el resultado más estrecho en los últimos 30 años. Para el 49%, un resultado aplastante. Estoy triste y soy pesimista. Realmente esperaba que regresáramos a la democracia. Ahora tendremos otros 5 años de la autocracia y tiranía del partido Ley y Justicia. Precisamente el partido de Duda, escéptico de la Unión Europea. Su triunfo implica un camino despejado para llevar adelante reformas judiciales controvertidas, las cuales, a juicio del bloque europeo, suponen una erosión del Estado de Derecho. Para otros, Duda reducirá la pobreza y ayudará a fortalecer los valores tradicionales de Polonia. Elegí a alguien que representa los mismos valores que yo tengo, valores cristianos, valores familiares, la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. El triunfo de Duda ha generado temor en la comunidad LGBTIQ polaca. Duda, un católico devoto, ha emprendido una férrea campaña en contra del aborto y los derechos para los homosexuales en el país. El alcalde de Varsovia, Rafał Trzaskowski, su rival, lo felicitó en Twitter y expresó su deseo de que este segundo mandato sea realmente diferente al primero. Y vamos a terminar en Estados Unidos, en donde la policía del condado de Ventura, en el estado de California, confirmaron la muerte de la actriz Naya Rivera después de identificar su cuerpo en el lago donde desapareció. Según las autoridades, el cuerpo fue encontrado muy cerca de la superficie sin chaleco salvavidas y descartaron indicios de algún acto criminal e indicaron también que la principal hipótesis sigue siendo un accidente. Naya Rivera, de origen puertorriqueño, era recordada por su papel en la serie de televisión Glee. Y con esto llegamos al final de las noticias en France 24. Más información en la página web france24.com, también en las redes sociales y en la app. Siga con nosotros. Feliz noche.